lindo, la verdad. Cuando la leí, por casualidad, se me plantó un lagrimón porque fue una descripción absolutamente precisa de un hombre monumental, de una persona extraordinaria, a la que siempre querré con todo mi corazón, que fue mi amigo, el gran cantante, la gran voz, la gran mente argentina, Ricardo Iorio, el principal referente del heavy metal en español. Y esto yo puedo dar fe de que lo he visto, yo conocí esa pulpería, yo fui con Ricardo, me acuerdo incluso antes de ser conocido, porque fue una de las primeras personas que me siguió, de hecho me llamó y me dijo, Nicolás Moral, yo soy tu mayor admirador, y era un hombre totalmente famoso y consolidado y célebre por su obra y además por la coherencia moral con la que vivía, y me iba presentando en las estaciones de servicio de las Pampas diciendo, tiene que seguir el trabajo de este muchacho, búsquelo en YouTube, incluso antes de tener yo canal, él me había conocido por una entrevista en la televisión, y fuimos a esta pulpería y quiero leer esto porque recuerda, es una semblanza por parte de los pobladores que fueron entrevistados por La Nación de ese inmenso ser humano que fue Ricardo Iorio. Y dice así, Almafuerte está en la puerta y quiere entrar a comer un guiso con nosotros. Literalmente decía la señora de la pulpería, ¿no? Así se presentó al músico Ricardo Iorio, que falleció el 24 de octubre del año pasado, una madrugada de 2009 en la pulpería La Tranca, en el apacible y calmo pueblo de Curamalal, de menos de 100 habitantes, en la zona serrana de Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. La noche estaba iluminada por estrellas. Bien, algunos perros ladraban y el frío se hacía notar. Era invierno. Iorio vivía a pocos kilómetros, en un paraje perdido en las sierras. Se quedó hasta el amanecer cantando. Fue un ser humano increíble, muy amigo de los paisanos, dijo Mercedes Resch, a cargo de la pulpería. Pulpería, para quien no lo sepa, es un almacén rural, una mezcla de mercado y de bar en las zonas agrestes argentinas, muy tradicional de la cultura gaucha. Desde aquel momento, Iorio comenzó a frecuentar la pulpería. Su casa está en el campamento, a media hora de Curamalal, frente a los cerros. Conocía todos los caminos, era muy andariego, dice Resch. Su muerte, inesperada, sucedió el 24 pasado y la última vez que fue a la pulpería volvió a hacer lo que más le gustaba, hablar con los domadores, peones de campo y vecinos del pueblo, y cantar hasta el amanecer. Fundamentalmente era un apasionado. Esa última vez que vino, cantó, pero comenzó a describir sus canciones agregándole versos, esto era muy de Ricardo, y lloró. Mientras cantaba bebía sus lágrimas. En la pulpería contaba sus secretos, dice Resch. Antes que músico, acá lo conocimos como persona. Todos lo querían. La Tranca es el único punto de encuentro del pueblo en una amplia región habitada por solitarios que viven en puestos y viejas casas que se esconden entre las sabras y los senderos serranos, frecuentados por pumas y caballos. Mercedes es artista plástica y escritora. Ambas artes están presentes en la estética del salón. Ella misma recuperó el espacio, que es un viejo almacén de principios de 1900 asentado en el barro. Acá se sentía feliz. Cuando Iorio llegaba, provocaba movimiento. Estaba muy conectado con la realidad. Siempre sentí que sabía más de lo que decía. Y puedo dar fe de ello. Tenía un poder. Entraba a la pulpería y enseguida podía reconocer a quién tenía enfrente. Enseguida te sacaba una radiografía, dice Resch. Y esto es lo que yo muchas veces le digo a otros amigos míos, que es Ricardo tenía la grandeza del artista, la grandeza que puede tener Balzac, que es una especie de conocimiento inmanente del género humano. Y acá lo puso en palabras, ¿no? Sacarle una radiografía a la persona que tiene enfrente, saber juzgar si es buena, si es mala, cuáles son sus motivaciones, si ha sufrido mucho, si es muy joven, si es ingenuo. Era un gran conocedor del humano, ¿no? En la intimidad pulpera, sin cámaras ni luces, ni periodistas, Iorio era un parroquiano más. En septiembre pasado, al despedirse, comenzó anticipando. Puede ser que sea el último viernes que venga, confiesa Resch.
Y agrega, él estaba muy presente. A veces cuando veía que alguien tenía el auto parado, bajaba y lo llevaba al mecánico más cercano para que pudiera solucionar el problema y seguir viaje. Territorio agreste, bajo el imperio de los cordones serranos de la Ventania, Curamalal y Brabard, las escuelas con pocos alumnos siempre lo encontraron como un mecenas dispuesto a dar una mano. Iba a los actos escolares, ayudó a todos los que pudo. Domingo Silvera es de una estirpe de domadores, tiene 75 años. Curamalal es conocido por ser cuna de los mejores de la provincia. Vive enfrente de la Tranca, es tío de Mercedes, hombre alejado de noticias y modismos citadinos. Hace 16 años estaba en la cantina de un evento escolar y se conocieron con Iorio. Para mi tío, Ricardo era un tractorista de una estancia. Le costó un buen tiempo saber que era un rockero famoso, dice Resch. Sellaron una amistad que se conservó hasta que Iorio falleció. Se encontraban en la pulpería, el máximo referente del metal y un experto domador. Se hicieron amigos inseparables, confiesa Resch. Para Mercedes, en los últimos tiempos, Iorio se había vuelto más místico. Cierta noche, en julio pasado, esto era julio del 23, 3 meses antes de que Ricardo muera, Silvera tenía problemas de salud. A la medianoche, una camioneta negra entró a Curamalal, fue hasta la Tranca y una persona bajó hacia la casa del domador. La oscuridad era total. Era Ricardo. Entramos juntos. Pedí a ver a Mingo, recuerda Resch. Silvera lo atendió a solas. Pocos minutos después, Iorio se fue. Conmovido, Silvera contó lo sucedido. Nos dijo que Iorio se arrodilló para pedir su bendición. Acá hay una remera de Iorio, un pucho que fumó, mirá el detalle, la foto, la Virgen. Iorio nació en Ciudadela el 25 de junio de 1962. Se crió en Caseros. Su padre Alfredo, hijo de sicilianos, era repartidor de papas y él en su juventud lo acompañaba. Bueno, y hace un repaso biográfico, cuenta que hace 20 años dio un cambio en su vida. A comienzos del siglo XXI dejó la ciudad y se fue a vivir a El Campamento, un paraje que ni siquiera aparece en los mapas. Bueno, toda la experiencia que tuvo y que incluso esta historia yo la recuerdo bien, conoció el paraje Ricardo cuando era chico y trabajaba en la verdulería y se desvió camino a Sierra de la Ventana. Y entonces, por casualidad, pasó ahí, se sintió conmovido, se sintió seducido por esa energía y a los 14 años se hizo una promesa. Cuando sea un hombre, quiero vivir acá. Y lo cumplió. Un viejo sabio que vivía en las sierras me dijo que había pisado un capullo de conciencia por la manera en la que vine a parar acá, dijo Iorio. Un paraje aislado del vértigo urbano, completamente distinto además a la atmósfera o a la vida que tienen la mayoría de las personas del rock, ¿no? Y cuentan, tenía amigos en parajes remotos, Ricardo, a los que había que llegar abriendo más de 3 tranqueras. En lugares desconocidos, a él lo conocían. Eso cuenta Guillermo von Sedwitz, amigo de muchos años y electricista. Y personal búsqueda, el cantante estableció su propia ruta que lo llevaba a lugares desguarnecidos, pequeños pueblos, caseríos en medio del desierto. La Pampa fue una parada obligada, un territorio que conoció muy bien. Compró allí un pedazo de campo en Guatraché, al lado de las salinas. Y vaya que tengo aventuras ahí. Halló agua dulce y lo primero que hizo fue hacer una fuente para los pájaros. Tenía un corral para los animales que encontraba heridos. Él los curaba y les daba otra oportunidad. Una palabra lo define a Ricardo en el territorio rural donde eligió hacerse amigo de la soledad. Su generosidad. Ayudaba económicamente a hijos de amigos para que vayan a estudiar. Se hacía cargo de tratamientos médicos. Lo hacía con una sola condición. Nos prohibía hacer públicas estas acciones. Recuerda a su amigo pampeano. Cuenta una anécdota. Cierta vez a un vecino se le incendió su casa. Iorio se fue a dar un recital y al amanecer, cuando regresó, le tiró toda la plata de la recaudación por la ventana. Ese era Ricardo. Se despojaba de todo lo suyo para ayudar. La verdad es una nota preciosa, para quien quiera leerla completa, se titula
Era muy amigo de los paisanos, la pulpería serrana en donde Ricardo Iorio contaba sus secretos. El autor es Leandro Vesco. Sorprende y me alegra realmente que la prensa comience a reivindicar esta enorme figura de la cultura y de la historia argentina. Ricardo Iorio, mi querido amigo.